peliculegas! Madre mía, 3 capítulos ya. Se nos está yendo esto de las manos. Bueno, hoy nos vamos a ir de viaje, pero un viaje increíble. Hoy vais a flipar, vais a conocer lo que es el mar, el terror al mar, el terror a los hombres en guerra. Y para ello vamos a tener dirigiendo este barco, por así decirlo, este podcast, a nada más y nada menos que comandando este grupo de marineros loquísimos a Juan. Hola amigos, nada, aquí estamos al abordaje de este barco que es este programa, es este podcast llamado Peliculegas. Vamos a ir haciendo todos los chistes que podamos de podcast y barcos ahora al principio y nos los quitamos ya, ¿eh? Y ahora, claro, cómo no, para que este barco no se vaya muy a la deriva y se estampe contra el peñón de Gibraltar o algo así, llevando nada más y nada menos que al gran timonel Angelillo. Como sigamos con las referencias marítimas, yo me bajo de este barco, ¿eh? Que no lo puedo evitar. Bueno, chicos, bienvenidos. Bienvenidos, peliculegas. Antes que nada, queríamos agradecer a todas las personas que nos habéis empezado a seguir, a dejar comentarios, a dar likes, gente que comparte nuestro trabajo ahora que estamos empezando. Y bueno, recordaros que nos ayuda muchísimo, nos alegra muchísimo también, y que si podéis darnos follow o like o compartir, sería un puntazo. Y poner comentarios, aunque sea solo para decir lo guapos que somos. O sea, Sí, lo agradecemos igualmente, ¿eh? Sí, sobre todo esas fotos que nos maquilla la IA. Sí. IA, no sé de qué estás hablando. Bueno, ya tenemos a Toño, por ejemplo, que nos ha hecho... Sí, nos da algún que otro apunte y siempre tiene ahí un comentario para puntualizar alguna de nuestras aportaciones o incluso para corregirnos. Sí, incluso, bueno, Guaradia, que siempre comparte lo que subimos y, bueno, pues este tipo de detalles los agradecemos muchísimo. Pero bueno, ya dichos los agradecimientos y lo mucho que os queremos, hoy traemos peliculón. Sí, pero antes de ello tenemos que presentarte. Ay, es verdad. Nada, Porque a lo mejor hay gente que no sabe quién está hablando. Y bueno, pues al timón del barco, en esta ocasión, nuestro capitán, el capitán Lagar. O capitán, mi capitán. O capitán, mi capitán Bueno, Lagar. capitán. Que además, esta película de la que vamos a hablar hoy es una película que nos has propuesto tú y que nos tendrás que presentar y decir por qué hemos elegido la película de este programa. Pues... Porque la película que vamos a ver hoy, ¿cuál es, Lagar? Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Master and Commander. Al otro lado del mundo. Esta es como una postilla que metieron en el título español, que está muy bien tirada, porque ya veremos que esta película viene de unas novelas y concretamente se basa en la parte de ese total de 20 novelas, pues hay una de esas que se llama Al otro lado del mundo, y por eso en España es apostillosa. Pero bueno, la conoce todo el mundo como Master and Commander. Os iba a decir algo y se me ha ido la olla. Sí, bueno, ¿queréis que os comente ya por qué? Sí, dale, claro. Dale, tírale. Pues yo recomendé esta película por justicia. Oh. Porque pensé, esto es uno de los grandes hitos que se han conseguido en el cine. Lo pensaba en su día. Lo repienso ahora, que la he vuelto a ver. Ha envejecido muy bien. Es uno de esos grandes... ¿Cómo decirlo? Hace que el cine sea un viaje realmente.
Desde el primer momento vas a formar parte de la tripulación de un barco de guerra y no vas a querer salir de ahí. Efectivamente. Y vas a entrar en la película dentro ya de un barco, flipando. Vas a estar en mitad del mar y vas a estar ahí todo el rato. Ahora veremos un poquito de qué va la película y vuestras impresiones después de haberla vuelto a ver, porque los dos ya la habíais visto. Sí, yo la vi hace muchos años, poco después de que la estrenaran en cines, y me la he tenido que volver a ver porque prácticamente no me acordaba de nada de la película, cosa que después de verla otra vez he entendido y que luego explicaré y daré mi opinión de por qué no me acordaba. Pero sí. La verdad es que me suscribo a todo lo que has dicho. Es una peli... es un viaje. Efectivamente es un viaje. Y desde luego te engancha desde el minuto 1. Claro, eso que estabas comentando de que no la habías vuelto a ver, le ha pasado a mucha gente. Ahora le preguntaré a Juan, pero siempre que he comentado a lo largo de estos días de guau, pues el próximo día vamos a hablar de esta peli, hay gente más joven sobre todo que por lo que sea no la ha visto, y la gente que la ha visto, la mayoría, no todo el mundo, la vio en su momento, a todo el mundo le gustó, pero no la han revisitado. Y yo me quedo con las ganas de... Espero que después de escucharnos la revisiten por lo menos, y si no la han visto, que la vean, porque desde luego, y ya os lo digo, me parece que es una de esas grandes películas del cine con mayúsculas. ¿Qué te parece a ti, Juan, cuando la volviste a visitar? Sí, yo fui también uno de esos casos. Yo la vi en el cine cuando la estrenaron, allá por el 2003 fue, o al 2003. 2003. Y me gustó mucho. Y recuerdo salir del cine alucinando. Quería subirme a un barco, quería vivir esas aventuras, porque es que es una película que bueno, conforme vayamos hablando de ella nos daremos cuenta que tiene un ritmo que no para. Son como pequeñas historias, ¿no? Una detrás de otra, que a veces, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero que te hace que no pares de no pierdas la conexión con la película en ningún momento. Y como digo, salí encantado de verla. Y luego, pues pasaron unos años y no la había vuelto a ver, pero tenía un recuerdo muy bueno de ella. Y ahora, pues a raíz de este programa que estamos grabando hoy, pues la vi también hace unas semanas y bueno, me venían todos los recuerdos a la mente y bueno, es una película que vamos, esto es cine, como expresión propia. Como el que ya no se hace casi, prácticamente. Esto es así. Sí, además, esto es algo que en el siguiente episodio que grabemos también se hablará y creo que ya lo hemos hablado anteriormente, no sé si en las películas anteriores. ¿Cómo se logra incorporar el CGI dentro de esta película siendo una película de principios del 2000, ¿no? Que es algo que muchas veces cuando pensamos en películas de los 90 o principios del 2000 podemos decir, ¿cómo habrá envejecido esta película, no? Y en este caso, ¿ha envejecido tan bien? Sí. Es decir, es que está genial. A mí, vamos, estoy enamorado de esta película y además la manera de narrarse que tiene. La película empieza ya directamente con el plano del barco. Vemos las entrañas del barco. Estamos metidos en esa especie de no sé, alacena. Es como hay sacos por ahí moviéndose. Sí, el almacén del barco. Animales. Hay animales. Vemos los cañones, cada uno con su nombre. Claro. Y todo tan detallado y como esa especie de elemento vivo que es en sí el barco ya desde ese momento en que lo ves. ¿Cómo no te presentan nada? Sencillamente estás dentro de ese barco, puedes notar el techo del barco casi tocándote la cabeza y al plano general, para que veas qué era ese espacio en el que estabas metido, ya ves el barco, ves el mar y de pronto, en mitad de la bruma, sin que te presenten a ningún personaje, empieza la acción. A los 5 minutos de película, ya uno de los oficiales ve una sombra en la bruma, llaman a Russell Crowe,
que él lo soluciona todo. Y dice Russell. Russell Crowe es el capitán del barco. Claro, pero tú lo entiendes, aún no te han dicho ni el nombre. Creo que ni siquiera dicen aún su nombre, eso viene luego. Sí, viene después. Entonces llaman al capitán, y aparece el capitán y mira, dice, pero ¿dónde ha visto eso? A las 2, no sé qué. Y no ve nada. Y ahí ya te rompe. Y ahí ya descubres que ese capitán es que es como que tenía que ser Russell Crowe. Porque tiene esa mirada, que ahora hablaremos del casting, que mete ya desde el principio en esta película como que vuelve a mirar al horizonte. Y con esa expresión suya de que no sabes lo que ha visto, pero automáticamente sabes que ha visto algo, que algo le ha llamado, que se ha despertado ese instinto de marinero, de persona que prácticamente ha nacido en un barco y se ha quedado ahí a vivir. Y ve al enemigo. Y ve los fogonazos. Antes de ver siquiera el barco enemigo, ve los fogonazos. Le dice a la gente que se tira al suelo. Y ya estás dentro, claro, ya estás dentro de una guerra. Es decir, desde el momento 1 estabas dentro del barco, ya formas parte de esa tripulación y ya te están tirando cañonazos que no sabes por dónde te vienen. Entonces, me parece un inicio de película fascinante. Sí, efectivamente. Yo creo que además juega mucho con el ritmo, ¿no? Es una película que, lo que tú dices, empieza de forma tranquila pero tensa, porque enseguida te ponen la figura creo que es el contramaestre, el segundo de a bordo, que está vigilando y llama al capitán diciendo, creo que he visto algo. Entonces ya te ponen en tensión, pero de una forma relativamente tranquila. Y enseguida, sin ningún tipo de vaselina, cañonazos y sálvese quien pueda. O sea, juega mucho con el ritmo para decirte que efectivamente, pues esto de que es una película al final bélica, al final es una guerra, pero también es una película que va a narrarte la vida del día a día de la gente que vive en el barco. Y creo que son dos partes muy importantes de la película, muy diferenciadas además, porque esto luego si quieres si queréis lo comentamos. No me parece que sea una película de acción, pese a que empieza con una escena de acción. Y este es ya que estoy me lanzo a la piscina y lo cuento. Creo que el motivo por el cual vi la película una primera vez y no me acordaba de nada es por un tema de subversión de expectativas. No sé si a vosotros os pasó cuando la estrenaron, pero a mí me dio la sensación de que esta peli la vendían pues como una epopeya epiquísima de guerra histórica, de todo batallas, toda acción y tal. Y nada más lejos de la realidad. O sea, no es una película donde las batallas sean lo importante. De hecho, batallas... Está la del principio, que no es una batalla realmente, es que empiezan a recibir cañonazos, casi mueren y ya está. Luego, a mitad de película, hay otro encontronazo con el barco enemigo. Y luego, al final, cuando ya por fin consiguen engancharlo, y bueno, y ya lo contaremos. Sí, la película, ahora que has mencionado el final, y le doy paso a Juan por si quiere decir algo, es una película que mantiene muy bien el rollo de que está libre de spoilers. Es decir, pocas cosas puedes comentar de esta película que te la puedan fastidiar, claro, o puedan fastidiar su experiencia. Te pueden comentar perfectamente el final, que la vas a disfrutar igualmente. Porque ya hablaremos luego del final, haremos un aviso cuando lo vayamos a hacer por si queréis pasar 5 minutitos del podcast para no escucharlo. Pero es increíble lo bien narrada que está la película. Y te da igual que sepas detalles o siempre que la ves estás con esa mirada y con esa emoción y con esas sensaciones de la primera vez que la viste. No sé si querías apostillar algo ahora, Juan. Sí, bueno, quería comentar que la película, como bien habéis dicho, empieza ya, pues te meten en un barco, vas viendo pues las entrañas del barco. Enseguida ya nos meten en una batalla naval entre dos fragatas, pero bueno, sí que empieza con una pequeña
introducción con 4 frases que ya Exacto. te meten en el contexto del principio. Sabemos que los protagonistas es una fragata de la Royal Army británica que va persiguiendo a otra fragata en este caso francesa, del ejército de Napoleón, que se llama Aquerón. Entonces, realmente la película ya te cuenta que va a ser la persecución, o va a hablar, o el objetivo es la surprise, alcanzar a la nave Aquerón para, bueno, eliminarla o Tomarla. tomarla. La ¿vale? surprise, que no es que sea una sorpresa, es que el barco se llama Surprise. El barco. Claro, sí. el barco inglés es la Surprise, dirigida por Jack, no sé qué. Jack Aubrey. Jack Aubrey. Y el barco francés, que es el Aqueronte, del que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el capitán, pero bueno, da igual. El capitán, creo que no llegan a decir el nombre. Sí que, bueno, del médico sí que lo dicen, y del capitán creo que sí, al final me suena que sí. Pero bueno... Es que además lo hacen muy bien en la porque en ningún momento vemos al Aquerón hasta el final. Es decir, vemos el barco de lejos, pero no vemos como la tripulación, no vemos soldados justo al final. Todas las batallas son siempre desde la perspectiva, ¿no? Desde el lado de la Surprise. Entonces le genera como esa aura, ¿no? Aura de el enemigo implacable, Sí. el enemigo, el peligro, ¿no? El Aquerón. Además tiene un nombre que es bastante potente. El Aquerón era un río, Sí. creo que del lago Estigia, que es el mar del dolor o del sufrimiento o algo así. Tiene un nombre ya que transmite Potente. peligro, potente. Y esa es también parte de la gracia de la película, ¿no? Que estás buscando un enemigo que tú no has visto, que más allá de verlo de lejos y que te ataca con una potencia más alta, más fuerte que la tuya. Sí, de hecho, desde el principio de la película, la tripulación de la Surprise llama al Aquerón el fantasma, porque es un barco que aparece de la nada, los bombardea y vuelve a desaparecer. Entonces, sí que desde un principio te transmiten ese aura de mística, ¿no? del Aquerón. También ayuda lo que comentabas tú, Juan, de que el Aquerón es un ente en sí mismo. Tú no ves la tripulación del Aquerón, no sabes quién es su capitán. No hay una personificación de los villanos, entre comillas, de la historia. Es el barco. El barco, que además le dan como un aire medio sobrenatural, aunque no lo es. Y eso es todo. O sea... Sí, a ver, en base a esto, cuando empieza ya la película, que están metidos en la niebla, ven los fogonazos, tal... No da tiempo casi a reaccionar. Tú estás ahí, estás pasándolo mal. Creo que ahí es cuando les revienta un mástil y tienen que salir por patas. Y ahí... ¿Cómo lograban escapar ahí? Sencillamente se metían por la bruma. Creo que huyen hacia la niebla. Sí, ya está. Y justamente ahí es cuando se nos presenta ya por fin que ese es el Aqueronte cuando mira con el catalejo. El catalejo, iba a decir el tubito. Cuando mira con el catalejo y aparece ahí en la popa del barco enemigo, Aqueronte. Y Jack Aubrey baja el catalejo y se queda así mirando, hace como... Ahí está. Ahí está. Claro, y aquí ya empieza un juego del gato y el ratón que es increíble y transmite muy bien, porque antes comentabas, por ejemplo, Angelillo, lo de que lo vendieron como una película de batallas y realmente es que la película es todo una batalla, pero una batalla naval. Claro. Estábamos acostumbrados a esas películas de piratas, saltan los corsarios, invaden la nave, los barcos, para que no te aburras, parecen Ferraris en el mar. Y no, esto lleva días. Esto aquí dependemos del viento, dependemos del clima. Trata muy bien cómo las personas, el hombre, el ser humano, se mueve en ese ambiente hostil que es el mar,
solamente apoyados por la tecnología, que eso es algo que se comentará, la tecnología superior, por ejemplo, del Aqueronte, cuando descubren que es un barco con una... es más grueso y más difícil de atravesar que la Surprise, y como tiene no sé qué movida, puede ir más rápido además por el agua, y Jack Aubrey se queda así y dice, ¿qué tiempos vivimos? No, dice, ¿qué tiempos más maravillosos vivimos? O algo así como, Sí. ¿a qué ha llegado el hombre? Sí. Esa escena además está muy chula porque llegan dos de la tripulación, dos que eso también hay que comentarlo. La tripulación es un poco como un ente, lo comentábamos antes, ¿no? Te van contando historias sueltas de la tripulación, pero no hay realmente personajes que tengan un gran protagonismo, más allá de evidentemente, el capitán y el médico. Y los oficiales. Y un los poco. oficiales, que tienen también sus momentos de protagonismo, pero ya está. Y entonces llegan estos dos de la tripulación, que son dos marineros, que, casualidades de la vida, uno de ellos, un familiar suyo, había visto en Boston cómo fabricaban el Aquerón. Porque esto también es importante. En el libro, en la película hicieron un cambio bastante grande respecto al libro, que es que en el libro los malos no son franceses, porque evidentemente Francia nunca llegó a aguas americanas. Los malos son estadounidenses. Lo que pasa es que, como evidentemente la película es estadounidense, no podían poner que los malos fueran estadounidenses. Entonces hicieron el cambio para que fuera una fragata francesa, pero intentaron darle un toque de verosimilitud, explicando, que en la película lo explican, que realmente no es que sea un barco francés, no es un barco de la Armada Francesa, es un barco que ha sido construido en Estados Unidos, es un barco pirata, y Francia lo único que ha hecho es darle patentes de corso. Entonces son corsarios al servicio de la Armada Francesa, pero no son franceses como tal. Bueno, sí que son franceses, tienen tripulación francesa, pero como que te intentan explicar que realmente no, oficialmente, no es un barco de la Armada Francesa. Entonces, bueno. Claro, por eso se llama Al otro lado del mundo. Sí. Yo creo que es importante, llegado a este punto, comentar, bueno, que esta película está basada en una saga de libros. Una saga de libros escritas por Patrick O'Brian, creo que son 21 libros, y que hablan de las aventuras de Jack Aubrey y Stephen Maturin, que es la pareja de protagonistas de la saga de libros. Uno, ya hemos hablado de él, que es el capitán de la Surprise, y el otro es el médico de la Surprise. Es decir, es una pareja de personajes que son los que llevan el peso de las novelas. Y en la película, pues también tenemos al protagonista, que es Jack Aubrey, que es Russell Crowe, y después de este primer ataque del Aquerón, o esta primera batalla contra el Aquerón, conforme terminas, creo que donde ya conocemos prácticamente a toda la tripulación en una secuencia o en pocas secuencias muy rápidas, conocemos al médico, que es Stephen Maturin, que es interpretado por Paul Bettany. Tenemos luego también a un resto de tripulantes, ¿no? Tenemos a un niño, que es una especie de, no sé la palabra en el mundo marino, pero una especie de aprendiz. Pues entiendo que estos son niños que luego sus padres a lo mejor pagaban para que aprendieran un oficio para luego tener un puesto un puesto alto en un barco. El niño es oficial. Hay niños oficial. que son oficiales y niños que son marinos. Sí. Ya por su atuendo, por su actitud, por lo que vamos viendo en la película, ya vemos que es un niño que no es un típico grumete recadero que está ahí fregando la cubierta, sino que tiene más peso dentro de la tripulación. Y este niño es herido. Ahora hablaremos de eso. Vemos pues todo pues el contramaestre, ¿no? Que hablábamos, el segundo de a bordo. Vemos una serie de personajes que es lo que enseguida te recomponen lo que es la tripulación de la Surprise, y los conocemos justo después de una batalla donde hay heridos, donde han habido muertos, y bueno, pues es una forma de introducir a los personajes. ¿Qué os parece que, ya que hemos sacado el tema de las novelas y los personajes, que hablemos de cómo nace esta película y cómo llegamos a ella y a su director? Vale. Sí. Que si vamos a empezar a hablar de esto, habría que hablar
yo empezaría hablando a lo mejor del director, ¿no? De Ahí voy. Paul Weir, que... Peter Weir. Eso, Peter Weir, perdón. Que a Peter Weir le llegó la propuesta de hacer la película con una espada. ¿Cómo está Cuando esto? la productora sacó el tema de que querían sacar una película basada en las novelas de Patrick O'Brien, cuando tuvo esa reunión, cogieron una espada de época, se la pusieron en la mano y le dijeron a Peter, le llamo Peter porque Es Peter. somos colegas, ¿no? Que no se extrañe. Le dijeron a Peter, queremos que tú comandes esta película. Y el otro se quedó así y pensó, esto es una locura, esto es un ejercicio pero titánico. Y dijo que no. Y dijo, me lo tengo que pensar. En un principio no. Ahora, si no la dirijo, la espada me la puedo quedar. El tío les preguntó, oye, ¿de verdad me la podría quedar si tal? Afortunadamente se lo pensó. Y acabó aceptando por cosas como que él, las novelas le encantan. Él dice que esas novelas las vivió muchísimo y se dedicó a buscar barcos de época. Estuvo viajando y fue pues a algunas historias de estas navales que se hacían por ahí. Y se encontró un barco de época, no sé, es una fragata o no sé, un barco muy grande de estos que llevan cañones. Una recreación de época del Rose, no sé qué, o del Rose a secas. Y dijo, ¿y esto está en venta? Y le dijeron sí. Y llamó a la productora y dijo, necesito que compremos un barco. Y la productora le dijo, claro, Peter. Y compraron el barco. Y ya el tío como que dijo, es que esto va para adelante. Y ya se puso a hacer el guión, que es una maravilla. El guión, si queréis que nos detengamos aquí o si tenéis algo que comentar, ¿cómo logra adaptar este tipo de novelas al cine? Y tomar las decisiones que toma, yo creo que eso es una maravilla. El decir, nos vamos a centrar solo en esta parte. Y de 20 libros, me voy a centrar en 3. Sí, hace como una especie de batiburrillo entre historias. Es decir, hay historias que... El libro está principalmente basado en creo que es en la 10ª novela, que se llama precisamente The Far Side of the World. Pero muchas de las escenas o pequeños capítulos del libro están sacados de otros. Por ejemplo, cuando... Me voy a lanzar bastante adelante en la película, pero hay una escena en la que el doctor Stephen Maturin es herido. Se dispara una escopeta, no me sale ahora la palabra. Un rifle. Un rifle dentro del barco, intentando dispararle a una especie de pelícano, no recuerdo qué animal era, un animal que se mete en el barco. Una gaviota, creo que es. Una gaviota. Sí. Porque es un momento donde las están pasando putas. No, Sí. Están en las Galápagos. Sí, Les pero... pasa un pájaro un poco raro. Sí, y el un otro... albatros, me parece que era. Me parece que era un albatros. Bueno, y es herido. Intentando cazarlo, uno de los tripulantes le dispara al albatros, falla y le pega al doctor. Un disparo. Eso viene de otro de los libros. Claro. Y entonces va cogiendo historias. Y creo que están muy bien acopladas, ¿no? Dentro de una película de 2 horas y cuarto, que creo que es lo que dura. Sí, yo las novelas no las he leído. Sí que he escuchado de ellas. Pero... Sí, yo también, ¿eh? Yo no las he leído. Sí, Sí que me apetece leérmelas ahora, ¿eh? Sí, pero a no mí todas, también. pero leerme 21 novelas, como creo que se puede entender, es un reto bastante... Es un ejercicio. Es un ejercicio. Entonces, pero sí que leerme un par, las 2 primeras, 3 primeras, creo que sí que en algún momento me tiraré precisamente a la piscina, no, me tiraré al agua, ¿no? Pues sí, al mar. Al mar. La verdad es que, bueno, es una ida de olla el esfuerzo que están haciendo para crear esta película. Y una de las dudas es, bueno, ¿y qué casting vamos a tener? ¿Cuál va a ser el reparto? Y parece ser que tiene bastante claro que quiera a Russell Crowe, quien no acababa de entender muy bien por qué le querían a él.
Además, en las novelas el personaje es un tío que se entiende que pesa más de 100 kilos, o sea, se hacen referencias en plan de que el médico le dice, oye, cuídate un poquito, deja de untar la panceta en la mantequilla, por favor, y intenta sobrevivir un día más. Es como que... Pero bueno, el Peter Weir afirma que él lo que pensó era, yo no me imaginaba a ese capitán de esa manera en la que me lo pintan y al médico de esa manera, sino que por su forma de ser tenía una imagen más o menos de ellos de una manera muy concreta y Russell Crowe entraba muy bien ahí. Y una vez que consiguieron a Russell Crowe ya todo empezó a marchar porque era el del elenco más caro. Yo creo que Peter Weir tiene un poco de adivino y fue capaz de ver cómo iba a acabar Russell Crowe físicamente. Hombre, no seas tan injusto. No seas tan injusto. A ver, las cosas como son. No, a ver, yo creo que también, aparte de que él tendría una visión de cómo tenía que ser el capitán en la película, no nos olvidemos de que en esta película Russell Crowe estaba en su prime. O sea, venía de hacer Gladiator, Una mente maravillosa, después de esta iba a hacer Cinderella Man, El tren de las 3:10, o sea, aquí estaba en lo más Russell Crowe. Es que además con Gladiator ganó el Oscar a mejor actor y con Cinderella, y con Una mente maravillosa fue uno de los nominados también, y creo que fueron 2 años antes Gladiator, el año de antes Una mente maravillosa, y a los siguientes Oscar ya llegaba Master and Commander con también unas cuantas nominaciones. Entonces era el actor. Probablemente no sé qué actores habrían en ese momento que pudieran hacerle sombra a Russell Crowe en ese punto de prime que tenía, ¿vale? Teníamos, sí, bueno, otras películas que estaban también arrasando en esos momentos. Ahora hablaremos de los Oscar y hablaremos qué película se llevó el Oscar a la mejor película y no Master and Commander. Podría habérselo llevado Master and Commander, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que tuvo la mala suerte que compitió ese año con El Retorno del Rey de Son el Señor de los Anillos. Una pequeña película independiente. Pero vamos, que igual hubiera sido muy justo que ese año la Academia hubiera dado 2 premios Oscar a mejor película, porque Master and Commander yo creo que es injusto, que no tenga bueno, a ver, ganar el Oscar a mejor película es muy difícil, Oscars, pero 11 nominaciones creo y 2 victorias de esas 11. Ya que mencionáis el tema de Una mente maravillosa, es precisamente un compañero de reparto de Una mente maravillosa el que va a ser el compañero del capitán de Jack Aubrey. Paul Bettany, que cuando se lo preguntaron, bueno, cuando hablaron con Russell Crowe, le dijeron que estaban barajando en Paul Bettany, pero que no lo tenían muy claro porque decían, es que esto no sé si se lo dirían a Russell Crowe, pero Peter Weir, mi Peter, sí que decía que claro, que meter a Paul con Russell cuando ya habían hecho Una mente maravillosa juntos y no hacía tanto, y volverle a meterles a ellos dos en una misma película, no estaban muy seguros de si eso iba a ser una muy buena idea o no. Y Russell Crowe cuenta que cuando le dijeron que igual Paul era el amigo de Jack, el tío se ve que cogió y les dijo, pero Paul es mejor músico que actor. Y él lo cuenta riéndose y dice porque sabía que esto, si les decía algo así, les iba a molar más Paul para ese papel. Y cuando le ofrecen el papel a Paul Bettany para que haga de Stephen Maturin, que es el amigo, el médico, él decía que a él le encantaba la idea de la película, porque sí que había visto muchas películas de acción, y esta era una, dice, pero no he visto ninguna película de acción en la que se pongan a tocar el violonchelo y el violín en mitad de toda la movida. Sí, de hecho, Russell Crowe tuvo que aprender a tocar el violín para esta película. Y ahora que comentas al personaje del médico de Stephen Maturin, creo que es lo que le da mucho peso en la película a esa pareja de personajes principales, ¿no?
que son, por un lado, el capitán Russell Crowe, Jack Aubrey, y por otro lado el médico. Cada uno tiene un punto, tiene unas inquietudes. El capitán obviamente quiere alcanzar al Aquerón y vencerlo, ¿no? Y destruir esa nave, es el enemigo. Y es una obsesión para él. Es una obsesión. Cada vez que pierden una batalla o un ataque con ellos, Russell Crowe se lo llevan los demonios. Sí, sí. Por otro lado tenemos al médico. El médico tiene otras inquietudes más científicas. Él quiere, cuando sabe que van a ir a las Islas Galápagos, van a pasar cerca, quiere parar porque quiere explorar, quiere explorar la fauna, quiere descubrir nuevas especies. Tienen cada uno su punto, su objetivo, ¿no? Objetivos diferentes. Y toda la película se están recriminando o se están contradiciendo. Cuando le promete el capitán al médico, a Maturin, que van a parar así las Galápagos, pero luego le dice que no, porque tienen que perseguir al Aquerón. El otro se enfada. Se ve que en los libros los cabreos que se pillan entre ellos son monumentales, ¿eh? Incluso se retiran la palabra y están capítulos sin hablarse. Es bastante más infantil el carácter del capitán. Se lo toma todo muy a pecho. Se lo toma todo de una manera muy, pues eso, de manera muy personal. Y creo que ese contrapunto que tienen los personajes se equilibra luego en esas escenas que se ponen a tocar juntos. Es una forma de equilibrar, de apaciguar, de volver a ese punto de paz, ¿no? Entre ellos. Y son escenas para mí preciosas, ¿eh? Tanto la que hay al principio como la que hay al final. Sí, yo creo que la relación entre los dos personajes protagonistas está súper bien construida. Efectivamente, al capitán te lo ponen como un hombre comprometido al 100% con la armada inglesa, que su deber es cazar al barco y va a ir hasta donde haga falta para cazar al barco enemigo. Explican en la película que de hecho él excede las órdenes que tenía, porque las órdenes que él tenía era perseguir al Aqueronte hasta la costa de Brasil, y es justo cuando empieza la película, y entonces le sigue mucho más allá de eso. Entonces, y hay un momento donde él mismo reconoce que excedió sus órdenes hace mucho, que es cuando se entera el médico dice: hombre, estamos aquí todos a punto de morir y resulta que podíamos estar en cualquier otro sitio reparando el barco, descansando y tal. Y ese contrapunto, o sea, esa relación está muy chula en el sentido de que un personaje como es el capitán Jack Aubrey, que a lo mejor peca de orgullo, y en ese sentido me recuerda un poco a Moby Dick, ¿no? Esta obsesión que tiene con cazar el barco, igual que el capitán Ahab quería cazar a la ballena blanca, ¿no? Y el médico, quizás involuntariamente, como que le hace ver que hay cosas más importantes, ¿no? Cuando les toca volver a las Galápagos a curar al médico, él no se lo piensa, dice: sí, vamos a las Galápagos y estamos el tiempo que haga falta, porque total, ya el barco no lo vamos a cazar. Entonces, creo que esa relación ayuda mucho a que el personaje de Russell Crowe tenga una evolución a lo largo de la película. Bueno, evolución. La que sí que hay es una evolución en su amistad. Sí, pero sí que es verdad que el personaje de Jack Aubrey, hay un punto en la película donde creo que realmente cambia. Me explico. Él al principio, cuando incluso después de la primera batalla, donde han habido muertos, donde a un niño le tienen que amputar un brazo, que ahora hablaremos de eso. Pero él dentro de ese objetivo o ese deseo de cazar al Aquerón y vencerla, se le ve muy entusiasta. Él demuestra un espíritu entusiasta, lo ves alegre, lo ves echado para adelante, animando a la tripulación. Hay una escena, creo que es en la segunda batalla contra el Aquerón. ¿Cuándo es de noche? Cuando es de noche, que tienen que soltar lastre porque se queda parte de la nave destruida haciendo como de ancla y tienen que cortar unas cuerdas. Y en eso tienen que abandonar a uno de los muchachos de la tripulación, que creo que es uno de los dos que le llevan la maqueta de la nave. En ese punto, que tiene que abandonar a uno de sus... Tiene que tomar la decisión de dejar morir a una persona de su tripulación. Ahí creo que es donde él realmente se encabrona, de verdad. Donde ves que pega ese cambio de verdad, estar ya más
no sé cómo decirlo, obsesionado, pero ya como a nivel ya personal, como que su orgullo ya está muy tocado. Y es cuando dice, este barco tengo que destruirlo. Y ya le da igual cualquier petición, le da igual lo que quiera su compañero médico de si quiere parar a ver especies animales. Él quiere cazar al Aguerón porque ha perdido a uno de sus hombres. Y eso a él le ha dolido. Pero ha perdido ya mucho. Sí, pero perder la manera en la que lo pierde. En que pierde a ese, sí. Sí, porque cuando vemos al principio de la película el primer ataque, se va hacia el médico, que aún ni siquiera sabemos su nombre, y le pregunta qué factura ha dejado el carnicero, refiriéndose al Aqueronte, y le dice tantas bajas y tantos heridos. Y se queda así como, hostia. Y entonces ven al señor este mayor que le han herido en la cabeza, y luego a partir de ahí ya se nos presentará el médico, que es que está haciendo una operación en el barco, al aire libre, a un hombre que le está abriendo la cabeza para ponerle una moneda porque ha tenido una fractura en el cráneo, y están todos los marineros mirando arriba. Eso es el cerebro. Sí, claro, esos son los sesos. Eso no es el cerebro, esto. Claro, eso no, esto sí. Y ahí ya te presentan al personaje del médico y te hablan muy bien de él, ¿no? De como que los propios marineros le tienen respeto, de este tío. Una operación que costaría tanto dinero en tierra, aquí nos lo hace gratis. Es un tío que los marineros entienden que sabe mucho y sabe bien, que como médico no es un matasanos, sino que es un tío que realmente entiende. Hay escenas eliminadas en las que se ve cómo él toma muestras para microscopio y analiza el agua que están bebiendo los marineros, y se queda así como, esto es un zoológico, el agua este, imagínate. Entonces es un tío que también se preocupa un poco por las cosas, de que la gente esté bien. Y es... Bueno, dime, Juan. No, quería decir que es muy buen médico o cirujano, hasta el punto que se opera a sí mismo. Es que eso es brutal. Cuando eso es brutal. La operación a vida o muerte, saca él solo la bala, poniéndole en una tienda de campaña que le montan al bajar a tierra en los Galápagos, sí. con un espejo, y está herido, le duele, está muriéndose. Sí. Y él mismo se opera, se saca la bala y se cura. Es un tío duro, ¿eh? Es un tío muy duro. Es un tío que además deja bastante claro en la película que no es un soldado. O sea, él está en la Armada, está en un barco de la Armada, pero él no comparte ninguno de los ideales de la Armada. Hay un momento, una de las discusiones gordas que tienen es precisamente cuando él está diciendo, yo no estoy en este barco para emprender una misión suicida. O sea, yo estoy aquí porque me interesa la naturaleza, quiero investigar, quiero bajarme en las Galápagos a ver qué especies encontramos. O sea, tiene una ideología totalmente opuesta a la que tiene el capitán. Claro, ahí iba yo. Cuando nos lo presentan a este hombre, al poco hay una cena y está contando Jack Aubrey experiencias, las típicas... las típicas historias que le cuentas a tus colegas. Y hay un momento en el que ya aquí de buenas el médico le dice algo de la tiranía. Entonces este capitán era la excepción que confirma la regla o algo así, de que todos los capitanes son unos tiranos, siendo Jack, su amigo, uno de esos capitanes, y muchas veces le va a tachar de tirano. Y se va a crear este contrapunto que no va a desaparecer. No. Porque uno tiene ese pensamiento ilustrado, él posiblemente comulgue a lo mejor con ciertas ideas de la ilustración, y además es que es un ilustrado, es que es un tío que sabe de todo. Te toca el violonchelo, hace medicina, él es biólogo, dibuja los animales que encuentra. Entonces es un contrapunto muy potente, como se comentaba antes, con ese tirano, por así decirlo, que no lo es, pero esa manera de gobernar que tiene el capitán un barco. Y de hecho, literalmente, Jack Aubrey en un momento dado dice que los hombres deben ser gobernados.
Pues incluso en la naturaleza hay jerarquías. Tú mismo lo has dicho. Pero no existe el desdén, no existe la humillación. A los hombres hay que gobernarlos. A menudo no se hace sabiamente, pero aún así hay que hacerlo. Esa es la excusa de todos los tiranos de la historia, desde Nerón hasta Bonaparte. Y yo me opongo al exceso A lo de que te autoridad. Es un opongas no es germen asunto de la mío. miseria y la opresión. No es el lugar adecuado para defender la anarquía. Claro, en un barco. Es que esa es la mentalidad de somos un grupo de personas encerrados en un cascarón de madera que nos está pegando otro cascarón de madera con bombas, con balas de que pesan quintales. Y si no es ese barco que nos ataca, es que nos hemos metido en una tormenta o es que ha pasado cualquier cosa y esto tiene que tener toda una rigidez. Y todo el mundo tiene que estar en su sitio. Que es también una de las cosas que el propio director pedía para hacer la película. Todas las personas que están trabajando en esta película han recibido formación de marinero y han estado trabajando ahí y desde el primer día en que llegan reciben como una aguja y hilo, ¿vale? Un esto para bordar, para que se pongan una insignia ellos esa misma noche en la camiseta, que esto lo comentaba Russell Crowe. Y decía, es que esa noche que llegó la gente al set, todos por la noche se estaban cosiendo en la camiseta un parche. su parchecito en la camiseta que les había dado el estudio. Nadie se fue a tomar una cerveza al pub, nadie. La gente ya desde ese primer momento tomó conciencia de que ahora formaban parte de la tripulación de la Surprise. Y la gente, los que eran los actores, tanto de reparto como todos llevaban camisetas del color que corresponde a su rango en la película. Los que son oficiales azules, los que son tal rojas, incluso entre los propios actores generaban entre ellos cierto respeto hacia otros actores según el rango que tenían. Y esa manera de dirigirlo Peter Weir, de gobernar la película como lo estaba haciendo, es que es lo que está haciendo a su vez Jack Aubrey como personaje de la película. Sí, hay en este sentido hay una trama de la película que creo que ejemplifica bastante esto, que es la trama del señor Holland, del que decíamos antes, que es el contramaestre. Este personaje, por cosas que van pasando a lo largo de la película, el resto de la tripulación acaba refiriéndose a él como un Jonás, en referencia al mito bíblico, ¿vale? Porque en la tripulación acaba cogiendo la superstición de que Dios lo ha maldecido y como lo ha maldecido a él, maldice al resto del barco. Y que todo lo malo que les está pasando es porque este señor está maldito y hay que acabar con él. No hay otra solución. Y hay un momento en la película que creo que coincide cuando hay un momento donde tienen escasez de agua, no corre el viento, lo están pasando realmente mal y la tripulación está al borde del motín. Y uno de los primeros signos que se ve de eso es que pasa el señor Holland, que es el que digo yo que es el Jonás para la tripulación, y uno de ellos le pega así un golpe. Y el señor Holland, que es un tío que no quiere tener conflictos con la tripulación, lo deja pasar. Pero Jack lo ve y enseguida dice, ¿qué está pasando aquí? Te estás insubordinando al calabozo y latigazos. Y defiende al señor Holland, pese a que al señor Holland, a todas luces, lo ponen como que es un tío que no debería tener el cargo que tiene, porque es verdad que la lía muchas veces. Y en un principio uno puede pensar que simplemente ya que está intentando mantener la jerarquía dentro del barco, pero luego se lo lleva al señor Holland aparte y precisamente le explica un poco esto, ¿no? De que aquí esto es un barco, los marineros tienen que respetar a sus superiores porque si esto se sale de madre, no salimos de aquí con vida. Entonces, le explica un poco por qué le ha salvado el culo, entre comillas. Porque sabe que por muy inútil que sea el tío, él es el segundo de a bordo y el resto tienen que hacerle caso. Y no hay más.
Entonces, es verdad que a lo largo de la película esta idea de que tiene que haber orden en el barco la ejemplifican muy bien. Sí, en esta escena que comentas, además vemos pues muchos matices, ¿no? Por un lado, esta autoridad, ¿no?, que tiene que haber en un barco y ese respeto que tiene que un en este caso un almirante, bueno, no sé, el jefe de... Sí, un oficial. Un oficial, gracias. No puede perder el respeto de su gente. Tiene que tener mano dura. Por otro lado, también vemos la superstición dentro de un barco. Dicen que pocas cosas más graves hay en un barco que tener a un gafe, que era un poco lo que le pasa a este personaje, a Hollom. Y de hecho lo vemos después de la escena en la que le dan los latigazos al que sea insubordinado, por decirlo de alguna manera. Sí. Después él va entrando hasta su zona de descanso y va atravesando todo lo que es la zona donde están toda la tripulación, y todos, conforme va pasando, le van como diciendo una palabra de oído o algo así. No, es Hollom, que le saludan todos. Sí, le saludan todos, pero de una manera muy intensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Chunga. No es un saludo amigable. Es como una especie de bullying. Chungo es el tecnicismo. Es como bullying, ¿no? En cierto modo. Es que es bullying. Le están haciendo bullying. No, eso es bullying. Y esto provoca que al final el personaje se acabe suicidando, se tira al mar, y además ese plano, no sé si recordáis esa escena cuando se tira al mar, que se queda mirando con los ojos abiertos conforme se va hundiendo. Es una escena muy, muy potente, a nivel visual. Y bueno, pues quiero decir, esta escena creo que representa muy bien todo esto, sí, ¿no? Todo sí, además te deja frío, ese momento. Sí. Te encoge. Sí, es uno de los momentos tensos de la película, o de que te encoge el corazón. Luego hay un entierro sin el cuerpo, pero sí que es como que el capitán va a dar unas palabras, un funeral, sí, y le pasan la Biblia y está justo por el capítulo de Jonás. Y él lo ve y dice, mira, no, ya está bien. Cierra la Biblia, se la da al de al lado y le pide disculpas de alguna manera al fallecido que lo han matado. Al final han hecho que se acabe suicidando el pobre. Y deja también como un poco de reflexión a los marineros. Pero a pesar de eso, hay un momento en el que el médico, su amigo, le dice, ¿tú también crees que este tío está maldito? Y Jack Aubrey le responde, es que no todo está en los libros. Es decir, el propio capitán, y esto es otro de esos puntos de choque y de caracteres entre Jack y Stephen, el médico, de cómo uno es esa parte racional e ilustrada, y el otro, en cambio, a veces se guía también por este tipo de... ¿cómo decirlo? Superstición. Sí, de supersticiones. Y no es la única vez en que esto se deja ver. Hay un momento en el que está con los niños, con los oficiales niños, y divisan, no sé si es al Aqueronte, han logrado ponerse detrás del Aqueronte en una maniobra increíble, y les dice, den 3 vueltas y digan no sé qué, y los niños dan 3 vueltas, tal, como que esto nos va a ayudar, ¿no? Que ese rollo supersticioso y racional Jack lo lleva consigo, a pesar de que luego es un estratega formidable y muy centrado. Sí, en esta escena también a mí me resulta curioso que están a punto de empezar una batalla y está dándole clase a los niños, porque les está enseñando a utilizar el sextante para calcular la hora del día. Y esto conecta un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? De que hay niños en el barco, muchos de ellos aprendices de oficial, y en esa época, claro, era una forma de educación, básicamente, les están enseñando un oficio. Y a mí me pareció curioso, ¿no? De que, aparte de que efectivamente luego le dicen, no, tenéis que tocar la madera y dar 3 vueltas. Pero claro, al mismo tiempo, porque esto es algo que también el capitán, pese a que es, digamos, la figura que ejerce la mano dura en el barco, tiene que mantener la disciplina y tal, luego sí que demuestra que se preocupa por la tripulación. Cuando
cuando le cortan el brazo al niño este, que todavía no hemos hablado de esa escena y deberíamos hablar, él es el primero que baja a ver cómo está y sabía que el niño le gusta leer y tal, y le regala un libro que demuestra bastante humanidad, ¿no? Y luego con la tripulación, pese a que sabe que tiene que mantener la mano dura precisamente por todo el tema de la disciplina y tal, luego el tío sabe reconocer cuando la tripulación ha hecho un buen trabajo y no duda en decir doble ración de ron para estos 2 marineros, o ¿sabes? O sea, que es un personaje complejo porque, claro, está en una situación muy compleja. Sí, además antes habéis dicho que era un gran estratega. Es estratega, pero al mismo tiempo se las sabe todas. Claro. Me refiero, improvisa, saca planes, se le ocurren planes sobre la marcha. Sí, sí. La escena en la que están escapando del Aquerón ¿De y noche? de noche dicen, coge una de las velas del barco y monta como una especie de barquita, un barquito ahí en medio del mar con la vela para que el Aquerón crea que esa es la nave. Con y los faroles. apagar las luces y escapar en otra dirección. Claro. Cuando esta Sí, escena... eso son que le ponen a esa vela 3 faroles, Igual, apagan los del los barco. faroles del barco, entonces la barquita sigue un ritmo, pero es la única luz que hay, entonces el Aqueronte sigue esa luz. Exactamente. Y incluso creo que además otra de las escenas, ¿no? De las ideas, de las triquiñuelas, ¿no? De Jack para conseguir su plan es al final de la película, y además es una escena que a mí me gusta mucho porque cuando está una escena que está hablando con Maturin, con el médico, y están viendo los animales que han descubierto en las Islas Galápagos, y descubre un animal que es el bicho palo, que es un animal que es un palo, que tiene forma de palo y precisamente pues ese animal pues lo hace para poder camuflarse en la naturaleza y para hacer un palo y que otros animales no lo cacen, ¿no? Entonces él ve el palo y se le ocurre la idea de decir pues hay que camuflarse de alguna manera, y es cuando decide hacer que la tripulación se haga pasar por un barco ballenero y con eso abordar al Aquerón o dejarse abordar para realmente luego tenderles una trampa. Es decir, Aubrey es tramposo, ¿no? En el sentido de aquí hay que ser el más listo, no tienes que ser solo el más fuerte. A veces no basta con ser el más fuerte, a veces basta con ser el más listo o engañar al otro para poder vencerle. Y eso pues también se nota que son años, ¿no? de experiencia dentro del mar, no solo saber disparar cañones o posicionarse, sino tener también esa picardía, ¿no? A la hora de vencer al rival, aunque sea a base de trampas. Claro. Ahí, ya que hablamos de esta escena del bicho palo que ocurre en las Galápagos, bueno, me gustaría mencionar un actor más, que es Billy Boyd, que es el actor que hace de Pippin en El Señor de los Anillos, que cuando te lo encuentras aquí dices, hombre, pero si es Pippin. Este año se lució, porque sale en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, claro, y sale en esta. Pegó el estirón en esta. Y ya que estamos, voy a usar a Billy Boyd como enlace o como puente para hablar de los efectos visuales de la película. Es curioso porque Peter Weir quería hacerlo todo de la manera más práctica posible. Y le dijeron, mira, hay cosas que podemos hacer con CGI y va a estar genial. Y él dudaba. Pero había visto El Señor de los Anillos. Y cuando ve la Comunidad del Anillo, el tío dice, eso es un buen CGI. Y ese es el CGI que quiero meter yo en mi película. Incluso le hacen unas pruebas y dice, es que sí, es que os lo voy a comprar. Vamos a usar CGI para algunos puntos de la película. Y aquí el propio Peter Weir hace una reflexión. Antes has mencionado al Capitán Ahab y estaba muy bien tirado, porque además él mismo dice, ojalá cuando se hizo Moby Dick hubieran tenido esta tecnología para hacer esa película. Lo que me habría gustado poder verla si se hiciera hoy en día. Que luego él no la hizo, pero pero bueno,
Y menciona precisamente a Moby Dick como una de esas grandes películas que más yo también adoro, sobre todo esa versión en la que aparece Orson Welles de cura. Pero volviendo al tema, es como que el Señor de los Anillos, ¿no? También le sirvió un poco como para decir, vale, venga, vamos a hacer esto, sin dejar de lado los efectos prácticos. Ya hemos mencionado antes que compraron una fragata de una réplica de una original de época. Aparte, construyeron otra. Hay muchas maquetas. Hay una escala pequeña, Que son 3 metros. que no sé si entra aquí. Pequeña comparada con un barco, claro. Y luego hay otra de escala real y aparte la que compraron. La que crearon, la tuvieron que hacer ellos. Porque decía, es que todos los materiales que se vayan a emplear cada vez que vamos a ver un cañón o vamos a ver el timón del barco, toda esa madera, todo ese metal, lo tenemos que trabajar nosotros. Y la construyeron ellos mismos. Y ese barco es el que metieron para las escenas más controladas, por así decirlo. Se empleó para ello un tanque de agua que se usó para la película de Titanic. Entonces, habían escenas que se rodaron empleando, había como una especie de elevador o alguna especie de trampilla para poder inclinar el barco hacia un lado u otro dentro de este tanque y ahí poder rodar ciertas escenas. Y luego, aparte, tenían una más pequeñita, más interior, que eso es una pasada lo que hacen con esa nave. Con esa especie de maqueta de 3 metros, como ha dicho Juan, que es la que usaron pues para dispararle cañonazos, para reventarla, y también muchas escenas. Hay una escena al final, creo que tú estás viendo cómo la cámara pasa desde la proa del barco y va hacia la popa, creo que es, y tú vas viendo cómo se van abriendo todas las ventanitas y van saliendo los cañones y se van asomando de uno en uno de manera muy progresiva. Claro, esa escena la rodaron con la maqueta pequeña. Y estaba tan bien detallada que se podían permitir que incluso por dentro del barco pareciera que hubiera vida y todo este rollo. Entonces, sí que es verdad que a nivel de efectos prácticos es una ida de olla. El tema de... Claro, había mucho dinero también ahí metido. Hombre, claro. Que de esto no he querido ni buscar lo que costó hacer esta película. No sé A ver, si vosotros... no sé cuánto costaría. Fue una superproducción, eso desde luego. Fue una superproducción pero es que además, claro, venía respaldada porque el director es que venía... O sea, no sé si habéis visto la filmografía del director, pero este tío tiene todo peliculones, prácticamente la mayoría, casi todas de Oscar o que se merecían un Oscar. Por poner algunos ejemplos. Único Testigo, peliculón de Harrison Ford, que él es del FBI, tiene que proteger a un niño que es un Amis, que es el único testigo de un asesinato, tal. El Show de Truman, ¿qué decir del Show de Truman? Peliculón también. El Club de los Poetas Muertos, Gallipoli. Y de hecho quería hablar quería comentar un poco más que hablar de Gallipoli, porque Gallipoli a mí me dio las mismas sensaciones o más bien al revés. Master and Commander me dio las mismas sensaciones que Gallipoli. Porque Gallipoli también, yo fui con la idea de que era una película sobre la Primera Guerra Mundial y que iba a haber muchas batallas y tal y cual, y realmente tiene el mismo ritmo que Master and Commander, que sí, que evidentemente hay escenas de guerra y tal, pero se centra más en contarte la historia del día a día de un soldado que está viviendo, en este caso, la Primera Guerra Mundial, en el frente turco. ¿Estás pensando en incluirla en tu lista de la siguiente temporada? Pues no lo descarto porque además es una de las primeras pelis de Mel Gibson, donde además Mel Gibson no es el protagonista como tal. Es una película interesante, pero no lo descarto. No quiero adelantar cosas. Tenemos que advertir a los que nos escuchan que la lista que tenemos ya da para muchos años de podcast, ¿eh? Si hacemos todo lo que queremos, esto no se va a acabar. A ver, pusimos 9, 3 cada uno. Y ya tenemos 90 ya en la cabeza. Bueno,
Sí, claro, teniendo un director como Peter Weir, y aún así, fíjate, que él no sabía al principio muy bien si iba a hacer o no, y a él solamente le interesaba quedarse con la espada que le habían regalado. Pero se mete en esto. Y el barco original, la réplica que habían comprado, el estudio, ese lo usaron para grabaciones de exteriores. Que para usar el CGI vino muy bien porque la fotografía, bueno, es que la fotografía se llevó el Oscar en esta película. Es una maravilla. Metieron el barco, coincidieron con alguna tormenta. Entonces, el equipo de fotografía, cámaras y es que hicieron maravillas. Sacaron unos planos increíbles de tormentas que luego no se acabarían de adaptar, pero ahí estaba ese buen uso del CGI con el que se conseguirían los resultados que luego veríamos en pantalla. Creo que en esta película es un claro ejemplo de cómo tiene que usarse el CGI, que es para realzar efectos prácticos. Porque el CGI a pelo, incluso hoy en día, si no te lo hacen muy bien, canta mucho. Sin embargo, un CGI que lo que hace es realzarte un efecto que de base es práctico, y yo creo que es el caso de esta película, eso sí que queda bien. Y eso a tope con eso. A mí los efectos puramente digitales no me gustan. De hecho, has comentado que se llevó el Oscar a la mejor fotografía. Se llevó 2 Oscars, el de la mejor fotografía y el de los mejores efectos sonoros. Exacto. Y al final van cogidos de la mano, porque al final estás viendo por un lado la fotografía, la tormenta, todo lo que hablamos y todo el sonido alrededor de también de una tormenta, de una batalla. Insisto, y tuvo muy mala suerte esta película porque compartió nominaciones con El Retorno del Rey, que arrasó. Si no hubiera estado El Retorno del Rey, estoy seguro que esta película hubiera tenido mucha más cantidad de Oscars. Seguramente, tenía la papeleta. Sí. Incluso no sé si era... Tengo aquí el Blu-ray. No sé si era en este. Que hay uno de estos que tiene una crítica, una valoración de Pérez Reverte, en el que dice que era la valoración de época, claro, cuando la vio este hombre en el cine, diciendo que era la primera vez en mucho tiempo que se quedaba durante 2 horas pegado en la butaca disfrutando de la película. Porque es que es una película que, tanto por los ojos como por los oídos, entra muy bien. Y realmente es uno de los motivos por el cual sigues viéndola, porque tiene escenas que dices, joder, es que... Las batallas navales, eso es... Además, se nota mucho porque muestran que para hacerlas se inspiran en cuadros que habían conseguido obtener de cómo eran esas batallas navales, de cómo había humo por todas partes, de cómo se disponían los barcos, y conseguir, era uno de los retos que decía, tengo aquí el director de fotografía que es Russell Boyd, ojito, que también este hombre había trabajado ya en Camino a la Libertad en 2010 y El año que vivimos peligrosamente del 82 con Mel Gibson. Decías que, claro, quiero conseguir que parezca esto que estoy viendo en esta pintura sin que parezca una pintura. Y lo consigue, le da una vitalidad, le da un dinamismo, pero manteniendo ese tono y manteniendo esa estética, ese humo de los cañones, a veces cuando las vemos las naves enfrentadas, o al principio cuando vemos esos fogonazos que se lanzan desde la niebla y revientan todas las bolas de cañón. Es una pasada. Es que el tema de la fotografía está muy cuidada, porque además es una película que tiene muchas escenas muy oscuras en las que apenas vemos las cosas, y aquí sí que está muy bien, cuando nos lo ha dicho Juan, que va muy unido fotografía y sonido, porque hay cosas que tú no estás viendo pero las estás escuchando y de alguna manera lo estás viendo. Es que sería el punto de vista que tendría una persona que está ahí. Claro. Ya yo estoy yendo, no veo nada, pero veo que de repente pasa una bola de cañón y revienta el palo mayor. No sé de dónde me están viniendo los disparos, y de repente estoy aquí y ya no estoy, ¿sabes? Y es un poco ese caos, ¿no? Que ya no solo el hecho de estar en una batalla, sino el no ver lo que está pasando, porque hay niebla, porque hay oscuridad, porque hay jaleo, porque estoy en el mar y hay olas.
porque el barco se está balanceando también por las olas. Esa sensación caótica que tiene que ser estar en una batalla, en un barco. Es brutal. Además, que en sí el sonido de todo... Es que hay mucho jaleo, pero puedes ver, puedes escuchar perfectamente cómo cruje una madera, cómo alguien se ha caído, cómo otro está gritando, y todo está muy bien puesto. Todos los sonidos tienen su origen, los puedes identificar a todos independientemente, a pesar de que están ocurriendo 1000 cosas, más o menos puedes ir viendo de dónde viene cada cosa. Sí. Y eso me parece complejísimo. Me parece complejísimo hacerlo con esa naturalidad. Hay un ejemplo muy claro de esto, que es la batalla final, cuando por fin consiguen darle caza al Aquerón. Cuando abordan el barco y normalmente, o sea, esto era lo que comentábamos antes, ¿no? Venimos del Señor de los Anillos, que evidentemente tiene escenas de batallas epiquísimas, muy bien rodadas, quizá demasiado coreografiadas, cosa que en esta película no. En esta película, cuando llegan al barco y lo empiezan a abordar, es un caos. O sea, pero es un caos que te lo transmiten muy ordenadamente. O sea, tú en ningún momento te pierdes, en ningún momento dices, ¿qué está pasando aquí? Sabes lo que está pasando, pero tú mismo estás viendo y diciendo, madre mía, qué caos. No sé qué... no sé cómo esta gente no se está matando entre sí, porque te representa muy bien lo que es una batalla, pues en esas condiciones, ¿no? En un espacio cerrado, pequeño, recibiendo cañonazos, recibiendo disparos. De hecho, hay un momento muy gracioso, no sé si involuntario, cuando por fin consiguen abordar el Aquerón después de haberlos pillado por sorpresa, que llegan a la cubierta del Aquerón, no hay nadie. Espera. Vale. Si vamos a hacer el final, sí que tenemos que avisar, depende de lo que vayamos a decir. Pero spoiler de una película de hace 23 años, ¿en serio? Bueno, pero podemos avisar un poquito de... Vale, venga, pues... según lo que sea. Va a haber un spoiler ahora. Va a haber un spoiler porque voy a contar una cosa que pasa en los últimos 15 minutos de la película. Vale. Es una tontería, en realidad. Cuando por fin consiguen subir al Aquerón, sí, que no hay nadie, porque se piensan que del bombardeo que les han hecho se los han cargado a todos, llega uno de los oficiales del Surprise y dice, pues parece que el trabajo está terminado, señor. Mr. Allen es ese hombre. Mr. Allen. Siguiente segundo, le pegan un tiro en la cabeza. Y a mí eso me pareció muy gracioso. Fue un plan de, madre mía. Además, un personaje que sale bastante a lo largo de la película. Es uno de los hombres de confianza de... Hombre, es que te matan peña y no miran a quién, ¿eh? No o sea... tienen ningún tipo de reparo. Y aquí lo demuestran. O sea, además, una muerte súper absurda. Por hablar. Sí, básicamente. Pues, bueno, hay una cosa que me fascina del uso del CGI en esta película, que es los animales. La de animales que meten, que no están ahí, pero que es una maravilla. Bueno, hay una escena que el médico está mirando en las Galápagos el fondo marino y tiene como esta especie de camarita, ¿no? Para poder ver bien. Y pasa una iguana, pues esa iguana la hacen con CGI. Luego, cuando están en las propias islas, ahí hay mucho animal que tú estás viendo y realmente no está. Cuando sueltan las jaulas y le dice al niño el médico, no, suelta las jaulas que tenemos prisa, ábrelas. Ahí habían animales reales, pero luego estaban quietos. Entonces, para generar dinamismo, por CGI metieron otros que son los que corren y se mueven, o están el capitán y el médico hablando en una roca y tú ves que hay como gaviotas, que algunas están paradas ahí al lado, otras están volando. Todas son de mentira. Todas las han metido ahí para generar ese pequeño... En fin, no sé, como para darte una sensación más realista. Precisamente con un elemento completamente...
Es que trabajar con animales es complicadísimo. Pero Es muy complicado. hay escenas Precisamente. Hay escenas que salen, no están en la película. Hay una parte en la que cogen 2 cabras, a una la pintan con la bandera francesa, a otra con la bandera inglesa, y los marineros las ponen a correr a ver cuál pilla a la otra, como si fueran los barcos. O otra escena que sale, no me acuerdo quién era, dibujando un monito que tienen ahí. Pues ahí había un monito. Tal. Hay momentos en los que se ven muchos animales. Y un loro, hay un marinero en un momento que lleva un loro y dices, ¿vale? Como buen pirata. Como Como- pirata. El cliché llevado al extremo. Claro, porque Jack Aubrey antes había sido como el Aqueronte, antes de pertenecer a la marina como tal, había sido él también de corsario de estos. Yo creo que quien pueda y quien tenga ganas y tenga tiempo y sea un lector ávido, creo que estos libros es una muy buena saga para entrar, porque la verdad es que si conoces todo el trasfondo de los libros, que no es nuestro caso porque no los hemos leído, pero enriquecen mucho más la película, muchísimo más. Por ejemplo, en el Russell Crowe o el Jack Aubrey lleva en una oreja, si os fijáis, hay planos que se ve que pendiente. que no tiene Ah, no, la oreja sí. bien, ¿vale? Como si esa oreja hubiera sido herida hace tiempo. Pues eso te Claro. lo explican en los libros, de dónde viene esa herida. Sí, sí. Es decir, que hay referencias a los libros que no te las cuentan, pero que están ahí, pasan por algo o salen por algo. Bueno, y esto también es spoiler, va, ya que estoy aviso. El final de la película, la última escena, uno podría pensar que da pie a una secuela, porque tal y como lo ponen... No, él no quería. El Peter Weir, además, explica muy bien algo que es verdad, y es que lo ha conseguido hacer en la película. Él decía que quería enfocar la película como si tú abrieses una ventanita al pasado, te asomaras y luego la cerraras. Y ya está. Sí, bueno, a ver, ¿no? Y la película es eso. La película es una ventana en la que tú, o una puerta en la que tú entras al barco, estás en ese barco, la historia del barco ya ha empezado. Es decir, tú has entrado ahí, en ese momento. Has abierto la ventana justo en ese punto. Estás ahí, formas parte de la tripulación. Y cuando llega un momento dado, vuelves a tu época, cierras la puerta y continúas. Sí, no, a ver, evidentemente no hubo secuela. Tampoco creo que hubiera sido necesaria. Pero me pareció curioso que el final a lo mejor da un poco pie a que podrían haber continuado. Porque de hecho el final es que Va a haber un spoiler ahora. se enteran de que el capitán del Aquerón se la ha jugado. Spoiler. He avisado antes de que era spoiler. Seguimos con spoilers. Seguimos con spoilers. Sigo diciendo, es una peli de hace 23 años. Pero bueno, se enteran de que el capitán del Aquerón se la ha jugado, se ha hecho pasar por el médico del Aquerón y que ha conseguido sobrevivir y que muy posiblemente esté intentando recuperar el barco porque el Aquerón lo capturan y un poco a modo de recompensa se lo cede a uno de los oficiales que le había estado acompañando durante un montón de años. Señor Pullins, creo que se llama. Entonces, le cede el Aquerón, lo asciende a capitán del Aquerón y le dice, tienes que llevar a los prisioneros a... no me acuerdo dónde. Entre los prisioneros está el médico, entre comillas, pero es que luego Stephen le dice a Aubrey, ¿no? Si el médico del Aquerón murió hace meses en no sé dónde, que me he enterado. Ese que te has encontrado tú, no sé quién será, pero no era el médico. Y entonces, claro, te dan a entender que es el capitán y que posiblemente se la va a liar. Ahí es lo que hablaba antes. Igual que Jack Aubrey es un tramposo y cualquier trampa que pueda hacer para ganar la batalla le sirve, en el otro lado también. Claro. Al final todos juegan al mismo juego. Y de hecho el Y de médico, eso que tú que estás comentando, hay un momento en el que Jack Aubrey se queja, ¿no? Estando el médico al lado, dice que le habré hecho algo yo en otra batalla a este hombre y por eso me persigue así. Y le dice el médico, es que él es como tú, ¿no? Le dice... Sí, en plan sí, sí. de-
Sí, sí. En línea esto que... Perdona que te he cortado, que estabas No, comentando. y incluso luego las propias trampas también, o mentiras, ¿no? El propio Jack Aubrey como a Turing le había prometido que iría a los Galápagos, pero cuando se entera que el capitán del Aquerón todavía sigue vivo, dice, bueno, vamos a por ello, ya iremos otro día a los Galápagos. ¿Cómo Ya, le dice? no recuerdo cómo estaba le dice, pero- estaba sujeto a... Le dice una frase varias veces en plan de... La promesa estaba sujeta en base a las necesidades o al deber, en base al deber o algo así. Sí. Como diciendo, sí, bueno, yo te había prometido esto, pero... Que ahí sí que se nota un poco lo que se comentaba antes de la evolución del personaje. Porque ahí es como que... Es que yo lo veo más, fíjate, la evolución o el cambio lo veo más en el médico que en Jack. El médico es como cuando se da cuenta de que por él, para que se pueda autooperar, ha vuelto a las Galápagos. Ahí ya le cambia un poco. Y a lo mejor es que esta última escena coincide con que van a tocar. Pero no hay una discusión. Sí. Sino que hay como... Joder, Estamos de buen rollo. claro. Ahí y- yo creo- Aquí ahora- Y ya se ponen a tocar, que es lo que les calma. Perdona. Y es como, y no va a ser la última de estas que te haga. Seguramente. Ahora haremos esto y dentro de un tiempo te volverá a hacer. Y es que lo que decía Angelillo también de... claro, descubren de que... Bueno, y entonces... Cuando ya le da el chip de... Hostia, que el capitán del otro barco me la ha colado, que no era el médico, que era el capitán. Ahí tú ves cómo el médico pone cara como de... ¿De verdad otra vez? Y es que yo creo que... A mí me pasó, viendo la película, que incluso yo mismo pensé... ¿Otra vez? O sea, es que esto nunca se acaba. O sea, ¿qué está pasando aquí, tío? Esta gente está loca. Sí, sí. Hay un momento cuando están en las Galápagos que es verdad que hay como un acercamiento de posturas, ¿no? Como que el capitán entiende que efectivamente no puede darlo todo por cazar al Aquerón, y el médico, cuando ve al Aquerón al otro lado de la isla, dice, a ver, lo tenemos aquí al lado, es una buena oportunidad, voy a ir a Claro. avisar y... Ay, esa escena me flipa esa escena. How about this? Are you in the mood for something more aggressive? Están recogiendo bichillos por ahí, ¿vale? En el primer viaje a las Galápagos no habían podido ir y el niño que se había quedado manquito, el pobre, que esto creo que no lo hemos comentado al final, pero creo que igual luego tú lo quieres retomar, Juan, le había dado un escarabajo que había llegado al barco volando. Y le dice, bueno, no hemos ido a las Galápagos, pero a lo mejor allí no habríamos encontrado este bichito. Y el otro hace como, oh, qué mono el niño, ¿no? Total. Que aquí están cargados de animales, está buscando el cormorán que no puede volar, que es algo que le ha obsesionado al médico como biólogo, y ya está buscando este cormorán a ver si lo atrapa. Él va un poco herido aún, no puede andar bien porque se acaba de autooperar, y se encuentra con ese escarabajo al subir una colina. Y tú ves cómo coge el escarabajo. Se queda mirando el escarabajo y tú ves desde la mirada de la cámara esa mano con ese escarabajo ahí. Vuelves a ver al actor que está mirando, pero algo llama la atención. Y tú le ves como ya no mira el escarabajo, ya mira hacia otro lado y pone en el punto de la cámara y ya no ves el escarabajo, sino que hace el desenfoque y ves ahí al fondo el aqueronte. Y otra vez la cámara, el plano al actor, ¿no? Aquí al médico, y ya le ves en la cara al pobre que te transmite eso de tengo que hacerlo. Claro. Y ese plan, es que esa escena me fascina. Qué bien hecha está. Sí, sí, sí. Tiene momentazos. Es lo que he comentado al principio, antes, ¿no? De Russell Crowe y esas miradas que tiene, de que de pronto baja el catalejo y
ha vuelto a mirar y ese instinto de marinero, ese instinto de depredador que se comenta incluso en la película, Sí. lo transmite tan bien, tiene tanta verdad Russell Crowe a la hora de actuar, cuando, sobre todo con esas miradas. Hay una anécdota que él cuenta que cuando hizo Gladiator con Ridley Scott, hubo un momento que es cuando va a haber la batalla al principio de la película, que él está dirigiendo a las tropas. Antes de que empiece la batalla, le dijo Ridley Scott, ¿sabes? Ese es su hermano, el de Gladiator X. Su equivalente latino. El otro Gladiator. Ese era Máximo, pero con 3X. Me puedes llamar Max. Bueno, pues le dijo a Ridley a Russell: ahora estarás mirando al enemigo, verás las tropas enemigas, pero va a pasar un pájaro y tú te vas a quedar mirando al pajarito y luego vas a volver a bajar la mirada y vas a volver a ver esas tropas. Entonces, eso se lo pidió que lo hiciera y lo hizo. Y esa toma está dentro de la película y es una maravilla. Tú ves cómo está mirando Máximo hacia las tropas con esa preocupación, con esa determinación, y de pronto como que se distrae un momento. Tú ves como que hay ya algo en su rostro que ya no está, ha cambiado algo, y otra vez vuelve a mirar a las tropas y vuelves a ver esa determinación, ese estoy aquí. Y es ese tipo de actuación que destaca tanto en Russell Crowe, esa especie de poder llevarte solamente con unos gestos, con una mirada, a un punto de transmitirte algo que él quiere transmitir. Y lo hace perfectamente. Y eso, cuando tú tienes a un capitán de barco que se te queda mirando al horizonte y tú sabes que ahí pasa algo y te lo está llevando Russell Crowe de esa manera, es que te enamora. Dices, qué bien hecho está, qué bien pensado está esto. Sí, totalmente. O sea, Russell Crowe es un actor que tiene una mirada muy, muy expresiva. O sea, el tío puede actuar únicamente con la mirada. Eso está claro. Lo vemos en Gladiator y se ve aquí, claramente. No sé si os gustaría comentar algo de la película, lo del niño, lo de... O sea, llevamos hablando del niño desde el principio. Quizá deberíamos comentar la escena. No, lo que sea, cualquier, porque al final el niño, pues... Bueno, es un personaje más de la película. Sí. Y a lo mejor es el personaje, pues, que ayuda también a mostrar el lado más humano, ¿no? De Russell Crowe, como hemos hablado al principio. Es un niño que tiene cierto rango dentro de la tripulación de la Surprise, y que en la primera batalla, nada más empezar, es herido. Parece que se le rompe un brazo, y lo que parece que es simplemente una fractura de un brazo, pues acaba derivando en que o le amputan el brazo o se va a morir. Con lo cual, pues creo que es a los 10 minutos de película, Sí. ya el doctor Maturin ya le está cortando el brazo casi a la altura del hombro. Y la siguiente escena con el niño es, una vez ya se está recuperando, Russell Crowe baja a verlo, le lleva un libro, está con él, ¿no? Está con él, se preocupa por él. Piensa y dice, es que es un niño. Claro, Es y que lo ves en la mirada. Es que lo también. ves en la mirada. Dice, es un niño que se está curtiendo como un hombre. Está incluso liderando a hombres. A hombres. Un niño a hombres. Pero es un niño. Entonces, Sí. Russell Crowe, ahí ves su lado más humano, ¿no? Sí, claro. Del personaje de Jack Aubrey. Este niño, luego, bueno, le vemos que está en la mesa con los hombres de oficiales, confianza, sí, con sí. los oficiales, está cantando. Hay una escena que se ponen a cantar todos y es uno más. Al final de la película también lidera, es uno de los líderes. Sí, se queda en el barco, pero le deja a cargo de la tripulación del sí. barco, y luego le toca a él formar parte del abordaje, porque se da cuenta de que los del Aquerón quieren dispararles desde arriba con un cañón, creo que es. Entonces les dispara y como que ve que por ahí pueden entrar, y acaba él entrando a liderar parte del abordaje. sí. El niño se llama William Blakeney, que lo tengo aquí apuntado. Y además, luego tiene también con el doctor Maturin,
pues tiene una relación muy estrecha, porque al final es el que le va a acompañar cuando llegan a la isla, le ayuda a dibujar los animales que van encontrando y los va catalogando. Es el que está con él, junto con el hombre este que es herido en la cabeza, cuando al principio de la película también, cuando están descubriendo las especies animales y ven a la nave Acaron un poco por casualidad desde lo alto del acantilado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es uno de los pocos que no repudia al señor Holland. De hecho, él está al lado del señor Holland cuando se suicida y da la alarma, y como que él no lo veía como que era un gafe o era un Jonás, sino que el niño, como al final es un niño, tiene esa inocencia y él no entiende esa superstición de que este hombre está haciendo que a todos nos vaya mal. Sí, también creo que representa muy bien los temores de un niño, porque al principio de la película hay otro niño de una edad parecida también en el barco, que es como su amigo, ¿no? Por decirlo así, o muy cercano, ¿no? Porque son a lo mejor los dos niños o los dos más jóvenes. Y él está obsesionado con que si muere, lo meten en una especie de saco, ¿no? Y cosen el saco, y ese saco lo tiran al mar, y él no quería... punzada. Sí. Tú hablas de la punzada en la nariz. Sí, no quería la punzada. Decía, si me muero, no... Que no me pinchen en la nariz. Que no me pinchen en la nariz. Y luego al final de la película, el spoiler, el que muere es el amigo. Y él intenta, dice, déjame que lo haga yo, con una mano, porque ya le han cortado el brazo, solo tiene un brazo, y con una mano intenta coser el saco donde está el amigo. Y al final se ve que no puede. Y le pide ayuda. Y pide ayuda. Y al final dice, es que es un niño, pero un niño que se ha hecho hombre también, ¿no? Que se está haciendo hombre en el barco a base de pues la crudeza, ¿no? de las batallas y lo que implica vivir en una fragata de guerra. Claro, a mí se me ha quedado en el tintero dos cosas. Una era que la adaptación, cuando hace el guión Peter Weir, decide que va a ocurrir, él quería que ocurriera todo lo posible en el mar. Y por ello, luego se dieron cuenta de que no, por eso también está el tema de las Galápagos y todo este rollo. Pero por eso quita de las novelas toda la parte del romance. Y lo centra solamente en la batalla, claro. Esto hace que solamente veas una mujer, creo, en toda la película, en un momento en que están comerciando. Que además, de hecho, ahí, otra vez, Russell Crowe, es que, tío, qué bueno que es. Se queda mirando a la chica, que además es una chica así como muy guapita, tal. Tiene pinta de ser de América, ¿no? Sí, de América Latina. Es así. Sí, pues están en esa zona. Sí, alguien indígena de allí. Sí. Y él es como que se la queda mirando y tú ves en la mirada como que él por un momento se plantea, ¿y si lo dejo todo y me quedo aquí con ella? Sí, de hecho yo pensaba que como que se la iba a subir al barco o algo. Al final no. No, o sea, está ahí, tú ves como que ahí podría haber habido un romance o algo, pero es solamente esa idea superflua que pasa por la cabeza del capitán en un momento dado, pero no. Él vive en el mar y él tiene que atrapar al maldito Aqueronte. Y eso es lo que le determina y es a lo que él va. Entonces es posible que hoy en día, a lo mejor, si alguien ve la película y ve que son todo tíos, claro, hay que entender también un poco el contexto, no de la época en que se hizo la película, sino de la película y de qué trata la película. Y este tipo de cosas, a mí me gusta decirle a la gente que cuando se enfrente a una película lo haga sin prejuicios, que la disfrute y que se deje llevar, que en este caso que sea parte de esa tripulación y que entienda cuál es el contexto en el que le han inmerso. Y luego ya reflexionaremos y valoraremos. Entonces era una de las cosillas que quería comentar, porque a lo mejor alguien puede criticarlo por ahí. Y la otra cosa es que me hacía mucha ilusión hablar de esta película porque ya habrá sonado, pero una de las canciones principales es esa de Boccherini, de Una noche nocturna... Espera, que os lo voy a decir en italiano. En Madrid, ¿no? Sí, pero lo voy a decir en italiano. Que seguramente esta canción la habréis estado escuchando en bucle porque creo que vamos a poner esta y ya está. Que es la de
la música nocturna del Estrade de Madrid. O sea, igual no es el mejor italiano. No, pero... quizá no, ¿eh? Lo mejor ha sido los gestos con las manos. Que Ya, has hecho vale, igual cuando- no debería haber. Bueno, pero esto como la gente no lo ve... Esto no se ve. No, nadie sabe qué tipo de gesto he hecho con la mano. Igual un poco... un Nadie gesto se un lo poco puede italiano. imaginar. Nadie se puede imaginar qué gesto puedes haber hecho. Mario. Pues eso, la música nocturna del Estrade de Madrid. En definitiva, que es una canción guapísima. No sé si os pasará a vosotros viendo la película que cada vez que se ponen a tocarla es como... Joder, qué bien. Sí. Sí. Que Vamos, dure te este da- ratito te un da poquito. buen rollo, te da calma y es una pieza, es una pieza maravillosa. Sí, sí, totalmente. ¿Algo más? Yo No sé creo si que- se os ha quedado algo en el tintero. Yo creo, por mi parte, yo creo que hemos comentado todo lo que me apetecía Sí. comentar de la película. No... Vale, a ver, no, si en verdad podríamos seguir hablando de esta película, pero sí, yo creo que si queréis, ¿qué os parece que digamos un poquito ya para cerrar y acabar de darle esas ganitas, ese empujoncito más a las personas que han llegado hasta aquí y nos están escuchando, el por qué deberían ver esta película? Juan, Yo creo no. Digo que esta película hay que verla porque es una obra de arte dentro del cine. Es complicado, ¿no? Tener un top 5, un top 10 de las mejores películas de la historia o de las que consideraríamos nuestras mejores 10 películas. Son muchas, pero yo esta la metería en posiciones muy altas porque, ya os digo, es una película que puedes ver de manera muy recurrente y seguramente no te vas a aburrir. No te vas a aburrir. Y te va a mantener las 2 horas y cuarto que dura, creo que eran 2 horas y cuarto, te mantiene en el sillón con la atención puesta, no pierdes en ningún momento las ganas de verla, es muy dinámica, muy rápida. Bueno, tenemos unos actores un casting de lujo, tenemos a Russell Crowe en su momento prime, y creo que es una película que si te gusta el cine es de obligado visionado. ¿y Angelillo? Pues yo comparto lo que ha dicho Juan con algunos matices, ¿no? Efectivamente yo creo que es una película que le recomendaría a todo el mundo, pero no es una peliculería, Peliculega. peliculera. No es una película que recomendaría para ver en cualquier momento. Creo que es una película que se beneficia mucho si uno la ve con calma y la ve sabiendo que a lo mejor no va a haber una película de acción 100%, ¿vale? Es una película que se acerca mucho más a lo mejor a una obra de arte que tienes que ver apreciando todos los matices que tiene. Yo lo hablo por experiencia propia. No creo que no se le hace un favor a la película si la recomiendas para ver típica tarde que no te apetece pensar. Yo creo que ahí no. Yo creo que hay que ponerse tranquilamente, sabiendo que la película luego es entretenida, y no se hace larga. O sea, son 2 horas y cuarto que se te pasan volando. Pero creo que es una película que es para verla con calma, apreciando todas las escenas, todos los matices, todas las conversaciones que tienen los personajes. Pero efectivamente es una obra de arte, y vamos, no se me ocurre ningún motivo para no recomendarla. Para nada. Es una película de siéntate y disfruta. Exactamente. Sí, sí, y Total. déjate llevar. Y déjate llevar. Y el móvil, apágalo, siéntate tú y la película. Claro, es que ni te acordarás que tienes No, un móvil. no te acordarás. O sea, vas a estar dentro de esa nave y vas a disfrutar y a sufrir y vas a pasar por todo. Yo desde luego que la recomiendo porque, subrayando lo que ya habéis dicho, es una de esas grandes películas del cine. Creo que los tres nos hemos quedado un poco con esa sensación, seguramente. Sí. Y sobre todo porque es un viaje, es algo que una vez que entres en esa nave, en ese barco, y conozcas a todos estos personajes, que veas sus reacciones, que vas a ver cómo el ser humano interviene y cómo interactúa tanto entre ellos, con la naturaleza, con cómo ven las visiones del mundo,
vas a tener tantas sensaciones, vas a tener tantas emociones, que cuando llegas al final de la película vas a decir, quiero seguir en ese barco. Y te vas a quedar un rato mirando la caja tonta, sin que ya no haya nada más que los créditos, pensando, quiero volver ahí y quiero volver a tener ese viaje. Lo dejamos aquí. Una vez más, muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Angelillo. Muchísimas gracias a mí. Muchísimas por haber estado gracias, aquí Lagar. acompañándonos. Y sobre todo, muchas gracias a los peliculegas que están aquí una vez más. Por favor, follow, like, seguirnos, os queremos.